Bien, hablando de las competencias, digamos, no solucionadas del Estado, mencionábamos, bueno, tú primero hablabas pues de la falta de infraestructura en zonas... Pues, no, eso es realmente vergonzoso. Mira, hay un índice que es bien fácil de entender, de visualizar. El Perú ha pasado en los últimos 15 años de exportar más o menos 7.000 millones de dólares a exportar 33.000 millones de dólares. Es decir, 4 o 5 veces más. La pregunta es, ¿se han multiplicado por 4 o 5 veces las vías asfaltadas en el Perú o los puertos en el Perú? ¿La capacidad de atraque de los barcos en el Perú? Obviamente que no. Entonces, hay pues un problema de infraestructura que es un cuello de botella que si no se encara con seriedad va a generar muchos problemas porque el crecimiento económico va a tener que cesar. No se va a poder simplemente viabilizar la actividad económica por falta de infraestructura. De manera que yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy serio en ese terreno y para eso hay que repensar el esquema total de cómo está organizado el Estado peruano. Creo que hay ministerios en exceso, innecesariamente. Cuando yo era joven había un ministerio de fomento y se hacían proporcionalmente bastante más obras de las que se hacen. Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Así es, y se hacían bastante más obras de las que se hacen actualmente. Este gobierno ha mostrado, digamos, una desesperante incapacidad de... Bueno, hay que ir a Pisco para darse cuenta, ¿no? Yo he visto, pues, la reconstrucción de los estragos causados por el fenómeno del Niño en el año 83, y la reconstrucción fue muy rápida en el norte del Perú, donde el efecto de ese fenómeno fue evidente. He visto también la reconstrucción que hizo el gobierno de Fujimori de Nazca muy rápido, en muy poco tiempo, pero no así en el caso de Pisco, de manera que eso es preocupante, ¿no? Y en el tema, digamos, de creación de infraestructura portuaria, si se quiere realmente impulsar, digamos, la economía a través de los tratados de libre comercio, hay pues una lentitud desesperante. ¿No es cierto?, en construir puertos, salvo en el caso del Callao, el Muelle Sur, ¿no?, etcétera, ¿no? Que... Pero efectivamente es desesperante, ¿no? Hay unas pequeñas mejoras en algunos aeropuertos y en algunos puertos, pero falta pues muchísimo, ¿no? El otro tema en donde se ve que hay una dislocación por parte del Estado es en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Como si tenemos un Estado mucho más próspero de lo que teníamos antes, los problemas de inseguridad ciudadana se incrementan. ¿Qué es lo que está pasando? Todas estas son constataciones o son evidencias de que el Estado está muy mal organizado y que se requiere una reforma del Estado. En el caso pues de la seguridad ciudadana, las comisarías están pésimamente mal dotadas, los presupuestos que se le asigna a la policía son obviamente insuficientes, el régimen de trabajo que tienen entonces es tal que cuando les toca estar de guardia a las fuerzas policiales, bueno, o están agotadas o están sin el ánimo porque no han descansado lo suficiente, y eso solo se corrige con mejores remuneraciones. Y la corrupción en la que está sumida, lamentablemente, la Policía Nacional del Perú. Pero en parte, pues, ese es un problema de falta de remuneraciones adecuadas. Ese también es un problema de un poder judicial que es catastrófico en el caso del Perú. Yo creo que se requiere hacer varias cosas. Una de ellas sería crear una instancia jurisdiccional administrativa para todo lo que son reclamaciones o pleitos con las entidades públicas, especializada en eso, que podría estar fuera del Poder Judicial. Y de igual manera creo que todos los conflictos entre particulares debieran solucionarse mediante la ley de arbitraje, es decir, normar y legislar para que los jueces tengan la obligación perentoria de ejecutar las sentencias de los tribunales arbitrales. Eso puede tal vez que encarezca los litigios, pero son litigios entre particulares y de lo que se trata es de lograr que el Poder Judicial entonces se concentre fundamentalmente en lo que es derecho penal, ¿no? Y asimismo en el tema de derecho de familia, eso podría también derivarse hacia arbitraje
se ha facilitado en algo, por ejemplo, la solución de los divorcios por mutuo disenso, que ahora se pueden hacer por vía notarial, pero en ese terreno pues hay mucho por hacer que no se está haciendo. Igualmente hay mucha gente que tiene afán de trabajar y de formalizarse, y las barreras para la formalización son prácticamente insalvables. Para poder cumplir con los requisitos inventados por la burocracia, en muchos casos requisitos inútiles, hay que tener pues batallones de contadores o de tramitadores. Entonces hay que hacer una demolición de barreras administrativas en el Perú para que la gente pueda acceder a sus proyectos de producción, pueda ganarse la vida limpiamente, honradamente, pero creando pues sus organizaciones, sus empresas, con mucha más facilidad de la que tienen actualmente. De manera que cuando yo vi en el CADE estas propuestas de un candidato que ofrece, en fin, mejorar la eficiencia, pero sin decir cómo, o mejorar la educación, diciendo tan solo que esta mejora se va a lograr mediante mejores remuneraciones, eso pues no es correcto. Hay medidas mucho más profundas. En el caso de la educación, por ejemplo, yo creo que no se está utilizando la modernidad informática. Hoy día sería muy fácil que los escolares en el Perú asistan a cursos dictados, digamos, por Mario Vargas Llosa, una clase de literatura para quinto de media, ¿no?, a través de una pantalla de televisión. No se utilizan los métodos de comunicación masivos que están a nuestro alcance ahora. El otro día estuvieron unos chicos especializados en informática que explicaban que se podían dar clases de aprendizaje de lectura y de alfabetización a través del Internet. Pero por supuesto, en Australia, donde hay grandes distancias, muchos hijos de granjeros o de agricultores no pueden asistir a los colegios pues porque están lejísimos. País continente. Claro, un país continente, y ellos han resuelto el tema simplemente electrificando y a través de la informática. Para eso obviamente se requiere una fuente de energía y para eso es fundamental electrificar. Pero esos son los temas, son las herramientas que ahora ha puesto a nuestra disposición la tecnología, y es absurdo que no las estemos aprovechando. De manera que en el terreno de la educación también hay muchísimo que se puede hacer. Otra cosa que se podría hacer en el tema de la educación es, por ejemplo, por lo menos en las zonas urbanas, empadronar a los padres de familia o a los niños que están asistiendo al colegio y entregarle al padre a principios del año un bono para que él decida en qué colegio público matricula a su hijo, y si decide que lo quiere matricular en un colegio privado, pues podrá usar ese bono para pagar parte de la educación de su hijo, de manera que el Estado de esa manera no es que subsidiaría con nuevos recursos a la gente que opte o que decida optar por el sector educativo privado, sino que simplemente el Estado seguiría gastando lo que está gastando actualmente por alumno, pero le estaría dando libertad a los padres de familia para decidir dónde educar a sus hijos. Ese factor de competencia, digamos, creo que mejoraría mucho la calidad de la educación. Bueno, en el CADE se habló mucho de la necesidad de darle valor agregado a los minerales, de la educación, de la investigación, de la tecnología, y el exministro de Economía Carranza dijo una cosa interesante: necesitamos más ingenieros y menos abogados, más técnicos y menos abogados. Así es, así es. Bueno, el comentario sería el siguiente. Creo que hemos hablado en este programa en otra oportunidad acerca de la riqueza mineral del departamento de Apurímac. Apurímac tiene una riqueza de hierro realmente sobresaliente. Andahuaylas, Pampachiri, etcétera, son yacimientos muy grandes. Si el gas del Camisea llegara ahí, se podría hacer hierro esponja o se podría hacer arrabio a partir de ese mineral, y se le agregaría valor multiplicándolo por 10, porque el mineral en bruto, tal como se extrae de los yacimientos actualmente, puede llegar a valer $70 la tonelada. Para que valga 700 hay que agregarle valor, y para eso hay que llevar el gas de Camisea a la zona de Andahuaylas y de Pampachiri. Así es. Muchas gracias, Rafael Belaúnde, por tu participación. Gracias, en la 8. encantado. Hasta otra oportunidad. Amigos, regresamos, no se vayan.